continúan realizándose para la marcha que el día de mañana se llevará a cabo aquí en Las Vegas en apoyo a una reforma migratoria. Nuestra compañera Rosana Romero nos tiene la historia. Adelante, Rosana, buenas noches. Ángel, buenas noches. Estos voluntarios, líderes de la comunidad y organizadores siguen preparándose para la gran marcha de mañana que iniciará frente al edificio del gobierno federal ubicado sobre Las Vegas Boulevard, y en donde se espera que cerca de 4,000 personas participen. Sí, estamos ya con todos, muchas organizaciones chiquitos, grandes, lo que sea. Si son latinos, también organizaciones asiáticos están parte de esta marcha. Y por eso es importante que toda la gente que se sale por esta marcha, porque no es nomás la historia de una persona o una familia, es la historia de todos. La marcha tendrá un recorrido de varias millas y tendrá 2 puntos de llegada. Desde el edificio federal hasta el calle St. Louis, algunos yo creo que van a ir hasta Tropicana. Durante todo el día de hoy, voluntarios ayudaron a preparar todo lo necesario, incluyendo peticiones que los participantes podrán firmar como un apoyo más. Esto lo vamos a repartir a la gente para que nuestra voz llegue hasta el Senado. También piden a los interesados en asistir a que sigan algunas normas. Le pedimos primero que se hagan acto de presencia, que lleven mucho dinamismo y que respeten las reglas que hay, no agreden a nadie, pedir las cosas lo mejor que se pueda y que lleven ánimo de gritar lo que estamos pidiendo, que es la reforma migratoria. Por favor, a las personas que no traigan mochilas, si quieren traerlas, necesitan entender de que la policía están autorizadas para chequear cualquier maleta. Todas las mochilas las van a chequear, entonces por favor mejor eviten eso y déjenlas en el carro. Los organizadores están pidiendo a las personas que quieran participar de la marcha a que vistan de blanco si es que pueden, y también a que porten la bandera de este país y que estén puntual allí a las 4:30 de la tarde. Es todo de mi parte esta noche, Ángel. Ahora regreso de nuevo contigo al estudio. Gracias.